Nos escondemos detrás de ti, Señor. Simplemente somos tiestos en tus manos, Señor. Vasijas que cuando tú quieres las usas, Padre. Aquí estamos ante ti y te damos toda gloria y honra. Y ponemos esta santa y bendita palabra que es tu voz, para que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ministra a cada persona que nos ven a través de estos medios, en cualquier país del mundo, Señor. Y gracias por aquellos que están pendientes, Señor, ahí escuchando tu voz, tu palabra, Señor. Te alabamos, Señor, y te exaltamos. Y habla nuestras vidas a través de tu palabra. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, la iglesia de Cristo dice, amén y amén. Vaya a Ezequiel capítulo 47, por favor. Ya lo tiene, iglesia. Yo quiero, por eso es que aquí vamos despacio, pero que usted lea los textos que damos. Es mejor leer. No coma cuento, coma palabra del Señor. Ya lo tiene ahí, iglesia. Bueno, vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel 47, verso 1 al verso 12. Y dice la palabra del Señor así. Ahí hay un título que dice: las aguas salutíferas. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho, a la casa del sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo andar, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Fue de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia mí el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, y era ya un río crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, aquí le está hablando Dios a Ezequiel, ¿no? ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, dice Ezequiel, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a un lado y al otro. Y me dijo, estas aguas salen, ojo con eso, el verso 8. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán en Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo aquel que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, desde Enegadi hasta en Eglaim será su tendero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos, sus pantanos y sus lagares, no sé qué, se negarán. Quedarán para salinas. Junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecía toda clase de árboles frutales. Ojo ahí la parte B. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Y a su tiempo madurará, porque pues aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Amén. Amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema, el río que sale del santuario de Dios.
Cuando nosotros miramos aquí vemos al profeta Ezequiel que tiene una visión de parte de Dios. Dios trae una visión a Ezequiel y le muestra a Ezequiel un río que sale debajo de ¿dónde? Del santuario de Dios. O sea, ese río no es cualquier río, porque este río sale de ¿dónde? Del santuario de Dios. Y si vio la alabanza que decía este río del santuario de Dios, estas aguas no tienen ningún aditivo humano, no tienen ningún proceso humano, son aguas salutíferas. Dice la palabra que son aguas. Aquel que se meta en aquel río, dice que será restaurado, sanado, liberado, levantado. Cuando nosotros miramos este río que habla Ezequiel, va descrito más o menos con el río que habla el profeta Joel hace miles de años, que fue profetizado. Ezequiel dio una palabra, Joel, Zacarías también. Y nos damos cuenta que esta profecía, lo que habló Joel y Zacarías, está enlazando con lo que está mostrándonos Ezequiel. Entonces, cuando uno mira, nos damos cuenta que son ríos de ¿qué? Yo lo llamo el río de la gracia. El río de la gracia de Dios. Porque dice, será para sanidades. Donde había muerte habrá vida. Donde habrá dolor habrá paz. Ese es el río de Dios. Ahora, si usted no pierda Ezequiel, para entrar al contexto, vamos a Joel. Muchos dicen joder, no es joder, es Joel. Joel. Está ya el antico de Ezequiel. Está después del profeta Oseas. O sea que no se me haga el desentendido. Busque ahí en Joel, para que se dé cuenta lo que Ezequiel nos está hablando. Ya lo tiene ahí. Joel capítulo 14, 2. Joel 3, verso 14. Joel capítulo 3, verso 14, perdón. Ya lo tiene ahí, Joel capítulo 3, verso 18, perdón, les dije. Verso 18. Ay, hermano, discúlpeme. ¿Ah? Vea. Y hay muchos mitos que pastor, al fin que Zacarías, Joel o Mateo. Pero discúlpeme. Bueno, ay, santo Dios mío. ¿Qué le dijo el Señor cuando iban a apedrear a la mujer adúltera? Dice ahí Joel capítulo 3, verso 18, por favor. Sucederá en aquel tiempo que los montes, ojo con esto, los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de ¿dónde? De Jehová, y regresará al valle de Sitín. Aquí está hablando y confirmándonos que dice que saldrá de la casa del río de Dios. Dice, saldrá de la casa, correrá de aguas y saldrá de la casa de Jehová. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra Joel, va enlazado con lo que Ezequiel está hablándonos. Ahora sí, vaya a Zacarías. Zacarías capítulo 14. ¿Qué dice ahí en Zacarías capítulo 14? Allá adelantico, allá adelante, allá donde acabó de leer, allá adelante.
Zacarías capítulo 14, verso 8 dice así: acontecerá también en aquel día, dice, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, dice. ¿Sí está ahí? Aguas vivas, dice. La mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidente, en verano y en invierno. Y Jehová será el rey sobre toda la tierra, dice. Y en aquel día Jehová será uno, y uno es solamente uno. Entonces, cuando miramos ahí, esto nos habla de un lugar de pronto geográfico, pero no vamos a ir al lugar geográfico. A nosotros lo que nos interesa y vemos que son aguas de ¿qué? De gracia. Aguas de donde sale de un río que descienden al oriente y al occidente. ¿Para qué? Para traer vida. ¿Vida a quién? A todo aquel que en ese río se meta. No son cualquier agua, no es cualquier río. O sea, ¿qué quiere decir? Que son aguas que transforman, aguas que cambian, aguas que pueden limpiar, aguas que pueden saciar la sed, aguas que pueden levantar al caído, aguas que pueden purificar al pecador. Ese río, esas aguas que salen de gracia, no es cualquier agua. Son aguas que tienen poder para transformar. ¿De dónde sale ese río? Ese río sale de la casa de Dios, dice, de la fuente del Señor. Por eso dice la palabra: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua ¿qué? Viva. Dice la palabra: el que tiene sed, venga a mí y beba de esta agua gratuitamente, y jamás volverá a tener ¿qué? Sed. Lo que Joel y Zacarías y Ezequiel están entrelazando eso, enseñándonos que hay un río que puede saciar y restaurar, y se llama el río de Dios, la presencia de Dios. Todos los ríos dicen que desembocan en el mar, y todos los ríos dicen que llegan al mar. A cuando nosotros miramos, no todos llegan al mar, porque hay unos que se secan ¿en dónde? Por el camino. Otros los desvían. Oye, hay tantas cosas. Pero este río que nos habla la palabra de Dios no se estanca, no se detiene, no se seca, no se acaba, sino que siempre está fluyendo, siempre está corriendo. Ahí está ese río esperando por alguien que vaya a tomar de esa agua. Alguien que tenga sed, alguien que tenga angustia, alguien que tenga desespero, espera ahí por él para que tomemos agua ahí. Ese es el río del cual nos está hablando Ezequiel. Y dice la palabra ahí en Ezequiel, ahí atrásito volviendo, dice que son aguas que dan vida, aguas que hacen crecer árboles en la ribera, aguas donde crecen hierba donde no las hay, y esos árboles de la ribera se alimentan de aquella agua y dan fruto, dice. ¿Sí estoy entendiendo? ¿Sí está entendiendo, iglesia? Que es la única forma de poder dar fruto, de poder permanecer fresco, verde, de poder permanecer ahí en ese río y que la hoja no se seque, no se marchite. La única forma es de permanecer en ese río de las aguas de gracia. Es estar ahí. Dicen que todos los árboles son frutales. Me impresionaba cuando leía yo esta palabra nuevamente y me encontré que dice que es un río permanente. ¿Y quién es el que permanece para siempre? Pero ¿de dónde sale este río?
Este río sale del santuario. ¿De dónde? Le pregunto, ¿quién puede detener ese río? Nadie. Llámese gobernante, llámese presidente, llámese como se llame, llame quien se oponga a hacer huelga, a hacer lo que sea, protestas en contra del evangelio, que es el río de Dios. Nadie puede detener el evangelio, la palabra de Dios, porque es un río que cumple, llega a su cauce, llega a su destino, llega para lo cual fue enviado. Y ese río fue enviado para dar vida y vida en abundancia. Ese río es enviado para que todo aquel que en él se acerque, el que esté muerto en pecado, vivirá para la gloria de Dios. Ese es el río. Pero aquí hay algo que me impacta, el verso 3. Recuerde que nadie puede callar el evangelio. Se levantarán, nos perseguirán, pero la palabra permanecerá para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ay de aquel que se meta con aquel río, dice la palabra. Nadie puede apagarlo. Nadie. Uno escucha tantos comentarios. Escuché un comentario ahorita de esta semana que pasó, que Dios no existía porque este muchacho había clamado y por qué Dios no lo sanó. Dios es soberano y Él hace como quiere. Mira el verso 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Pero este río sale de donde? Del santuario, y lo lleva y lo hace pasar, le mide 1000 codos hasta los tobillos. ¿Qué me habla a mí aquí de ello? Que no toda la iglesia le gusta estar sobre el río nadando. Que no toda la iglesia le gusta estar comprometida con el Señor, sino que se queda ¿a dónde? A la orilla. Alguien decía, le decía a uno, métase a ese río. Me acuerdo cuando estábamos por ahí en el Putumayo, le decía, métase al río Putumayo, que es un río con cauce, en el río Magdalena. Ahí también. Entonces uno le decía, métase a ese río. Y uno dijo, yo me baño en cualquier río. Yo me acordaba esta mañana de hace 30 y pucho de años. Y dijo este varón, yo me baño en cualquier río. ¿Ustedes por qué no se meten ahí? Dijo, métanse, bañen, vamos a bañarnos. Por lo que se había escuchado, era un río peligroso. Ya muchos se habían ahogado. Entonces tenían miedo a meterse. Y yo le dije, bueno, y si tú dices que no tienes miedo, ¿por qué no te bañas? Dijo, yo me baño en este río, mano, y me voy a bañar. Y llevaba una mochila. ¿Y qué cree que sacó? Una coquita. Y se bañó en el río. Se bañó a la orilla. Y así hay muchos dentro de la vida cristiana que les da miedo ahogarse. Les da miedo ir a las profundidades del agua, a la profundidad del Señor. Entonces muchos llevan su coca el día domingo y se quedan en la orilla. ¿Qué palabra? Amén, Señor, gloria a Dios, sí. Pero ¿por qué no te metes 1000 codos más adentro? Y a veces somos expertos nosotros en quedarnos en la orilla. El Señor está hablando aquí que no todos se meten, disfrutan del río de Dios. El río de Dios es para todo mundo, pero no todos se meten. No todos disfrutan del río. Cuando uno va a un paseo, lo primero que busca es ¿qué? Un río. Y lo primero que... Y sale al otro día, pero por poco y seca el río. Hay algo que aquí hacer. Dentro de las iglesias está sucediendo lo mismo. No todos se meten. Hay muchos cristianos que llevan años y años, conocen la palabra,
conocen lo que la escritura dice, pero viven en la orilla. No les gusta. Alguien dijo, Josafat estaba en la orilla. Cuando tú lees Salmo 73, él estaba pasando una crisis emocional también. Por todo se atormentaba, se angustiaba. Él dijo, los impíos sin creces prosperan, y yo que he guardado mi alma, que voy domingo tras domingo a la iglesia, no prospero, no veo la bendición. Porque él estaba en la orilla. Cuando él dice en Josafat, los que han leído Salmo 73, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, en el río de Dios, comprendí el fin de ello, dice. Muchos no comprenden lo que Dios tiene para ellos aún. ¿Por qué? Porque no han entrado al santuario de Dios, no han entrado al río que deben entrar. Y de ahí me fascina a mí, los que leen en la casa Salmo 73, termina diciendo Josafat en el verso 24 en adelante. ¿Sabe qué dice cuando él se da cuenta ahí en la orilla? Dice, tan bestia era yo. Diga, tan bestia era yo, diga. No le estoy diciendo a usted una bestia, no, diga, el Josafat dijo, tan bestia era yo, que hasta que entrando en el santuario de Dios, en el río de Dios, comprendí el fin de ello, dice. ¿Y sabe cómo termina Josafat, que era un líder? Dice, nada quiero debajo del cielo, sino solo a ti, Señor. Cuando tú te sumerges en el río de Dios, cuando tú te metes en la presencia de Dios, créame que lo demás son cosas secundarias. Y hay gente que se preocupa más por las cosas secundarias que no por meterse al santuario de Dios. Hay gente que realmente le dedica más tiempo al celular que no a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo vas a entender y a esconder? Por eso dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú, ¿qué? Por quedarte en ¿dónde? En la orilla. No te sumerges en la palabra. Cuando tú te sumerges en la palabra, entiende lo que Jeremías 33:3 dice. Clama a mí, llámame, márcale, búscale. Y no te quedes en la orilla, sino que sumérgete más allá de la orilla y empieza a orar a voz en cuello, a pedir la misericordia. Gente que lleva años, meses, y se que han quedado en la orilla. Dice que no. Lo que Dios quiere de ti, de mí, es que disfrutemos. Alguien decía, se fue a un paseo, y cuando usted se va a un paseo, ¿qué hace lo primero? Lleva maleta porque lleva una mente abierta, ¿sí o no? ¿Y para qué lleva esa mente abierta a ver al paseo? Para disfrutar ¿de qué? De lo que hay donde va usted al paseo. Pero hay gente que llega al paseo y se queda en la orilla, y al otro día ya están aburridos que se quieren venir. La pregunta es, ¿para qué fue al paseo? ¿Para qué se preparó tanto? Y hoy en día es lo mismo. No te quedes en la orilla. Ve al Señor, así como lo llevó a Ezequiel a voltear, a mirar, también el Señor hará con nosotros. Nos mostrará cada poder, cada grandeza, cada misericordia que tiene, cada favor que tiene, que a veces no lo merecemos. La cruz del Calvario es el río, el santuario de Dios para nosotros. Y hay gente que no experimenta eso. Estas aguas que salen de ese río son aguas especiales, son aguas con autoridad. Es un poco corrientoso, sí,
El santuario de Dios es un poco corrientoso. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú te metes en el río, a veces cuando uno nada en un río, de pronto hay gente que yo por lo casualidad lo hago porque yo he visto muchísimas cosas y eso trajo un poco de respeto a los ríos, porque yo me tiraba en cualquier río. Cuando yo empecé a ver cosas, entonces sí se da cuenta uno que cuando uno se tira al río, este ya es el segundo, que es este, mira, el verso 4. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas a los lomos. El de las rodillas es donde uno se mete un poquito. Y uno va a decir, ¿no es muy hondo? Cuando usted va a una piscina se cuelga ¿de dónde? De la orilla, ¿sí o no? Y va usted y cuando uno en un río, me metía en un río, yo lo primero que hacía, zampuceaba para no bajar los pies, porque donde tocaba algo, alzaba uno el pie rapidito, porque dije un temblón por ahí. Entonces uno tiene miedo. ¿Por qué? Y el río de Dios es corrientoso. Y hay gente que se queda en la orilla. ¿Por qué? Porque no quieren meterse en el río hasta la rodilla, porque a veces vienen pruebas. Tienen miedo a las circunstancias, a las adversidades. Y hay gente que dice, hermano, ¿qué pasó? No, es que usted no ha visto, pastor. ¿Qué ha visto qué? Fulano de tal se bautizó y lo atacó el diablo. Hermano, ¿tú por qué no te casas? Llevas 10, 15 años. No, pastor, yo así estoy bien. Fulano se casó y al año se divorció. Siempre dicen eso, ¿no han escuchado? ¿Por qué? Porque a veces tenemos miedo a los compromisos. Y meterte al río de Dios es algo muy importante, porque vas a empezar a descubrir los secretos de Dios. Y déjame decirte que el secreto de Dios no es para todo mundo, es para sus hijos. Lo que está revelado, escondido, es para sus hijos. Pero ¿cuándo disfrutamos de ello? Cuando hacemos lo que dijo Josafat. Léelo, el Salmo 73, por favor. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Salmo 73. Porque a veces nos quedamos en la orilla y nos quedamos lamentando y decimos, entre más busco a Dios, más problemas, más adversidades vienen. Pero mira lo que dice Salmo 73. Vamos a leerlo rápido, por favor. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, o sea, para la iglesia, para nosotros, para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, ahí empieza Josafat a quejarse. Los de la orilla se quedan en la orilla, se quejan y critican a los que se están metiendo ya en las rodillas. Y mire lo que dice Josafat. Pero en cuanto a mí, verso 2, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve ¿qué? Envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, dice, porque no tienen congojas por su muerte, por su vigor están enteros. No pasan trabajos como los otros mortales, o sea, como los cristianos, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, dice. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Pare ahí. Usted no ha dicho, tanto que yo trabajo y ¿qué tengo? Parezco una mula, dice, trabajando. No he hecho nada. Y ve al impío echando guarapo, cerveza, tejo, y se compró un pichirilito de carro. Josafat miraba eso. Y mire lo que sigue diciendo ahí. ¿Dónde estamos?
En el 8 dice, los creces, dice, los antojos de corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, o sea, groserías, de todo hacen ellos, dice Josafat acá. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Se ha dado cuenta? Que muchos dicen, ay Dios mío, y están ahí, se toman una y están acabando con todo el mundo. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas, ojo con eso, y aguas en abundancia serán extendidas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, dice. Josafat está bravo. Josafat tiene envidia, tiene dolor, porque dijo, no, yo que he hecho en toda esta vida de cristiano no he hecho nada. Dice así, he aquí estos impíos, el 12, sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente, dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Aquí dijo, ¿de qué me ha servido? ¿Y cuánta gente le ha dicho a la iglesia de pronto a usted, cuánto lleva en el evangelio? ¿Y qué ha hecho? A ver, sígale llevando la plata a esos ladrones, dice. Y no ha hecho nada. Sigue peor, a cada santo le debe una vela, le dice. ¿Sí o no? Mira el 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado, pruebas todo el día, castigado todas las mañanas. Y Josafat dijo, si dijere yo, hablaré como ellos. He aquí a las generaciones de tus hijos se engañaría. Cuando pensé, dice, para saber esto fue duro para mí. Ahí ya Josafat empieza a recapacitar. Ahí ya él empieza a meterse como en el río, ya dejó esa coca en la orilla. Pero mire lo que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. ¿Cuándo vas a comprender lo que Dios tiene para ti? ¿Cuándo vas a comprender que Él es el único que te saca de las pruebas de las circunstancias? ¿Cuándo vas a entender que Él es el único que pelea contigo y te da las victorias? ¿Cuándo vas a entender que Él es el único que te levanta al cansado y al menesteroso? Hasta que tú entres al santuario de Dios. ¿Sí o no? Dice verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Ciertamente los has puesto en deslizadero, dice, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarán su apariencia. Pero mire lo que dice Josafat. ¿Qué hizo en él cuando él no entra al río de Dios? Se llenó de amargura. Él ya reconoce, cuando él entra al río de Dios, reconoce que estaba lleno de amargura, que estaba lleno de envidia. Mire, dice el verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentían punzadas. Pero aquí es donde está bonito. Leámoslo, iglesia, 1, 2, 3. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, le dice al Señor. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién, dice el verso 25? Tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero mira lo que ella dice, Josafat. Ahí diga, vamos a ese verso. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, al Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Cuándo empieza Josafat a conocer eso? Cuando él se mete en el río de Dios. Mientras usted no se meta, una persona se meta en el río de Dios, siempre va a oír murmuración, queja, crítica, desánimo. No va a orar, no va a querer congregarse, no va a querer leer Biblia, porque está en la orilla. Está en la orilla. Y muchos se quedan en la orilla.
Otros no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que estamos bien. Y yo digo esto, iglesia. Para mí, la iglesia cristiana es un hospital de necesitados. Cuando usted va al médico, ¿va porque está bien? Porque está enfermo. Necesita que lo examinen. Necesita que le formulen droga. Necesita que le formulen medicamento. Hace 8 días le dije que había medicamentos que eran tan amargos, pero que eran buenos para la salud. Y le decía que las pruebas, el proceso es necesario en la vida del cristiano. Que dolerán, dolerán, pero son necesarios, porque usted y yo entramos al santuario de Dios. Y ahí es donde empieza uno. Hay personas que se meten en el río y después se salen. Empiezan a chocar contra Dios. Como dijo Pablo, Cefas se fue, dijo, me abandonó. ¿Por qué lo abandonó? Porque amó más al mundo, dijo. Y estando en el río ahí, al menos hasta los tobillos o a la rodilla, y se salen. Se van. Porque a veces les pasa lo mismo que Josafat. Lee lo que dice Hechos. Cuando tú te metes en un río, ¿qué pasa? Uno no quisiera salir, ¿sí o no? Cuando usted va al mar, ¿qué pasa? Uno no quisiera que las vacaciones acaben, ¿sí o no? ¿Ah? Y cuando uno se mete al río de Dios, ¿qué pasa? No quisiera salir nunca de ahí. ¿Qué dice Hechos, por favor? Capítulo 7, por favor. Mira lo que dice ahí. Verso 51. Dice, cuando usted se mete al río de Dios y se quiere salir, se quiere porque está luchando en contra de Dios. Y por eso dijo el Señor esto a ellos: duros de cerviz, dijo, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resististe siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo. Dios de una forma llamándolo: sirva, haga esto, no se quede en la orilla, métase. Y él con su coca ahí, y me baño en cualquier río, decía, y nos desafiaba. Y a veces uno se mira la parte espiritual y uno con la coca en la orilla, pero ¿qué hago? Tanto conocimiento, tanto estudio, tanta palabra que a veces uno tiene y sigue en la orilla, porque le da miedo el compromiso con Dios, el compromiso a servirle, a buscarle. ¿Qué dice Hechos 5:39? Cuando tú estás ahí, dice: mas si es de Dios, no la puedes resistir. No seáis tal vez que seas hallado luchando contra ¿qué? Yo le pregunto, si usted se mete a un río a nadar contra la corriente, ¿va a llegar al destino que va? Pero si usted se mete al río y deja que la corriente se lo lleve, va a llegar donde quiere. Y así pasa. Muchos se meten al río de Dios y empiezan a luchar contra la corriente, empiezan a batallar contra Dios, empiezan a hacerle reclamos: ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? No entiendo, no hago esto, pero está en la orilla. Pero cuando usted se mete al río, como dijo Josafat, como dijo Joel, como dijo Zacarías, como dijo Ezequiel, entonces usted va a empezar a descubrir lo maravilloso y lo grandioso que es Dios. Entonces, cuando usted esté pasando un momento de prueba, dificultad, de dolor, usted nunca va a recriminar a Dios. Lo que va a decir es: deme fuerzas, porque las necesito, Señor. Ese es.
¿Qué dice Segunda de Crónicas? Segunda de Crónicas, por favor. Capítulo 13, verso 12. Lee lo hermoso que es la palabra. Dice así: he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios vuestro, padres de vuestros padres, porque no prosperaréis. ¿Cuánta gente se encuentra peleando con Dios? Cuando hay esa lucha para servirle, para congregarme, esa es una pelea. Hoy la mayoría no vinieron. ¿Por qué? Porque había cena. Preguntan si hay cena, porque a ellos no les gusta, porque de pronto no han arreglado su situación o se han podido casar, entonces no pueden participar de la cena y no vienen. Otros no vienen porque no se han bautizado, están en la orilla, no quieren un compromiso real con Dios. Otros están dentro del río y se salen. Eso es tremendo, hermano. Y por eso usted mira, hay gente que lleva años, ya han envejecido en su cansancio espiritual. La corriente los cansó. Hermano, la iglesia hoy en día está viviendo un tiempo de sequedad y estancamiento. ¿Por qué? Por falta de agua. Cuando tú miras los pueblos, los municipios, hay gente donde no hay agua, dan la vida por una gota de agua. Y nosotros teniendo el río donde fluye agua viva, sanidad, rescate, liberación, nos cuesta meternos a él. Mirando aquí, estamos viviendo parte sequedad. Hay gente que está viviendo un invierno espiritual. O sea que te secaste, que te estancaste, te paralizaste espiritualmente. ¿Vas a la iglesia? Claro que vas a la iglesia, pero estás en la orilla. No estás donde Dios quiere que estés. Dios te quiere que nades en los lomos. Vuelve a Ezequiel, por favor. La iglesia hoy en día, verso 5, midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a qué. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Por eso le decía que cuando usted va a un paseo, lo primero que busca y añora, anhela, es un río donde haya ¿qué? Agua. Y si hay un laguito para que usted echarse un clavado como delfín, eso es hermoso. Usted se alegra, ¿sí o no? Pero si usted llega a un río y donde solo hay piedras, dice: no, busquemos otro. Mire lo que dice uno: busquemos un lugar más bonito donde haya agua que se pueda nadar. Y aquí dice que hay un río que toca nadar, pasarlo por los lomos, nadar. La pregunta es, iglesia, ¿por qué no te metes a ese río? ¿Por qué no nos metemos todos a nadar a ese río? No tengas temor. No tengas temor de lo que va a venir, las pruebas, las circunstancias. No tengas temor. Métete al río y Dios se encargará de lo tuyo. Yo entendí algo. Cuando estaba en la orilla me preocupaba más por las cosas secundarias que por vivir en el río de Dios.
Y un día el Señor me habla en la palabra y me dijo esto: sin plata y sin oro has comprado y has comido y yo te he sostenido. Usted ya sabe dónde está ese texto. Cuando yo sentí esa palabra y vuelve esa noche en el mismo sueño y me dijo: encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. ¿Y qué cree que hice? Cogí mi coca y me fui para la orilla. Vuelve el Señor y otro sueño y me dice: sin plata y sin oro has comido, has comprado y yo te he sostenido. Encárgate de mi obra y yo me encargo de lo tuyo, dijo. Y ahí entendí. Le dije: aquí lo que Dios me está haciendo es un llamado hace años. ¿Y cuántos Dios los ha llamado de una forma y están en la orilla? Otros están de rodillas en el agua y se salen. Porque a veces no entendemos el propósito y el fin de ello. Y luchamos. Eso es como cuando el papá le dice a uno: no haga eso. Otro le dice con respeto y va a meter la mula otra vez ahí. Y el Señor es: hijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te meterás en mi río? ¿Hasta cuándo descubrirás los secretos que tengo para ti? La iglesia está llena de árboles que se han envejecido, están secos, áridos, sin fruto, no tienen hojas ya. ¿Por qué? Porque a veces las pruebas, las circunstancias ha hecho que el árbol, dice, el árbol somos nosotros, las personas, dejen de dar fruto porque están fuera del río. ¿Qué dice Salmo 125? Leamos ahí unos. Porque las pruebas a veces nos apartan. ¿Qué dice Salmo 125:1? Los que confían en Jehová son, dice, como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, dice. Los que están en el río, pruebas vendrán, circunstancias, pero en vez de secarte, vas a dar fruto. Vas a dar fruto. Jeremías 17, mire lo que dice. Porque a veces la tormenta, el huracán hace que nos salgamos del río. El estar en la orilla hace que no confiemos en las promesas que Dios tiene para nosotros, porque no las conocemos. Jeremías 17:7. ¿Qué dice ahí? Bendito el varón que confía en Jehová y se mete al río, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol. ¿Y qué decía Ezequiel? Que salía el agua al oriente y al occidente y traía agua a aquella sequedad donde había muerte, y los árboles empezaban a dar ¿qué? Fruto. Dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarán raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, aquí habla de las pruebas. Y en el año de la prueba, de la sequía, no se fatigará, en la tormenta no se asustará, ni dejará de dar fruto, porque confía en el Señor. ¿Por qué da fruto? Porque se metió al río y no está en la orilla. ¿Qué dice Salmos? Capítulo 1, verso 3.
Pero léalo desde el 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, no se quedó, ni estuvo. Los que están en la orilla están más afuera que adentro. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ojo con esto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que se meten al río, al nado, lo que hace, prosperará. Hermano, métete al río. No te quedes ahí. Deja de bañarte en la orilla. Deja de bañarte en la orilla totumadas. Cuando en Hebreos 10:25, yo quiero que lea eso. Muchos conocen este texto, pero cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia a nivel de la tierra. Hebreos 10:25, muchísimos se conocen este texto, pero para muchos, como decir echarles un baldado de agua, se secan. Dentro de las iglesias se está pasando eso. Mire que dice Hebreos 10:25. Pero léalo el 24. Consideremos unos a otros para estimularnos, o sea, para exhortarnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos y a otros, tanto que veáis que el día está cerca. Cuando dice esa palabra, congregarnos, algunos cerca, esa palabra viene en griego que significa lealtad. Esa palabra cerca significa lealtad. Como diciendo el Señor, seamos leales a Él, seamos fieles a Él, seamos fieles. Amén. Qué bendición. Métete a ese río, no te quedes afuera, porque cuando tú te quedas afuera en la orilla, vas a ver que los que se meten al río van a experimentar lo que tú tanto quieres experimentar. Josafat le pasó eso. Hasta que él dijo, tan bestia, ya no más en la orilla me voy a meter. Y él entró en el santuario. Y cuando tú entras en el santuario, si aquí hay personas que lo hayan vivido, los que me ven, puede ser la tormenta más dura que puede estar. Puede ser que tu barca esté llena de agua y tú estés cansado de sacar agua. Pero mientras Cristo Jesús sea tu capitán, jamás esa barca se hundirá. Jamás se hundirá. Vengan las tormentas, los problemas que vengan, tú confías en Él, el agua se rebosará, pero la barca no se hundirá. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.